tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es lunes 11 de noviembre de 2024, con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltoano Sandino, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. A ver si da tiempo de hablar de tantas cosas. Son las 6:33. Empiezo saludando a una cumpleañera del año pasado, mentira, de la semana pasada, con Carlota Paz de Teller. Estuvo cumpliendo creo que 17 años, en compañía de sus hijos, de sus nietos. Felicidades a Carlota. Radio Cinica estuvo de cumpleaños el sábado. Felicidades a Arturo Valdés y a todas las compañeras y compañeros que laboran en esa emisora del Caribe Sur de Bluefields. Y hoy está cumpliendo años el jefe, mano, Daniel. 79, no parece, bravo. 79 años. Antes, cuando yo estaba chavalo, pues hace como 3 años, ¿me entendés? Cuando uno veía a alguien de 30 años ya está mayor. Alguien de 40 ya está viejo. Alguien de 60 está viejito. Y mira ahora lo que es verdad, cómo cambian las percepciones. Bueno, felicidades a Daniel, hermano. José Daniel Ortega Saavedra. Toda una vida entregada a su país, a su pueblo. La semana pasada falleció Mayra Reyes, a quien conocimos en los años 70. Mayra era la muchacha más linda que andaba en tareas revolucionarias en aquellos tiempos. Qué muchacha más linda era Mayra, con una sonrisa permanente, pero además cautivadora. Y en esos tiempos ya estaba trabajando ella de controlista ahí en, ¿cómo era que se llamaba? No era en la preferida, era en la otra. Radio Amor, que eran de Manuel Girón. En lo que hoy está ahí Movistar, ya no se llama Movistar, ahí Claro se llama, creo. El edificio de Tigo, no, de Claro, es de Claro. Después de Camino Oriente, antes de la Jean Paul Jenny, a mano derecha, era una colina. Un cerrito chiquitito, pero ahí estaba mi preferida. Y Radio Amor. Y ahí trabajaba Mayra como controlista. Nacida en Tecolostote, creo que nació Mayra. Parte de una numerosa familia, 9 hermanos, 7 de ellos mujeres, una de ellas con quien tuvimos el honor de participar también en esos años. Vilma Auxiliadora Reyes Sandoval, la Chilo, hoy comisionada general de la Policía Nacional. Pero Mayra, yo creo que era la mejor correo de la época. William Ramírez la reclutó y nomasito, ¿no? Bueno, también trabajaba con otros dirigentes del frente para servir de correo, para llevarlo, trasladarlo a él. Él ya tenía un carrito. Y después se quemó, entonces la tuvieron que sacar del país. Creo que fue a México que se fue, si mal no recuerdo. Y después, para el triunfo, ya vino aquí. Se incorporó al Ministerio del Interior. Creo que sí. Después fue trasladada y la mandaron a estudiar inteligencia a Cuba. Y era la jefa de la sección que se encargaba de los partidos políticos en el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado. Llegó a ser
A ver, su comisionada. Sí, porque después pasa el ejército con la derrota electoral con el rango de mayor. Vos sabés que a las mujeres las detestaba la Violeta en el ejército y las mandó a sacar a todas. Una de ellas era Mayra, a finales del 90. Entonces ya después se incorporó al equipo, primero creo, estaba en la secretaría y fue parte del equipo del presidente Ortega, en aquel momento el secretario general del Frente. Y ella fue la creadora de la idea de hacer una revista que le llamó Visión Sandinista, en el 98 creo. Y desde entonces esa revista persistió gracias al respaldo de Daniel, pero al esfuerzo de Mayra. O sea que Mayra la reclutó Memo Avendaña. Memo, que al que asesinan porque un soplón, que no quiero ni recordar su nombre, ahí está vivo el desgraciado, denunció a Memo dónde vivía y qué actividades andaba. Ya lo fueron a matar ahí por el paraíso. Por el Paraísito creo que fue. El 1 de septiembre del 78. El Memo era su principal responsable y a partir de su asesinato es que pasa ahora la responsabilidad de William Ramírez. Pero Mayra era una mujer leal, capaz, trabajadora. Tenía 18 años de padecer el cáncer. 18 años. Qué mujer para tener fortaleza, para luchar por su vida. Nunca se rindió. Pero el cáncer es maldito, mano. Prolongó su vida lo más que pudo. Una mujer ejemplar, sin duda alguna, Mayra Reyes Sandoval, que descanse en paz y saludos a sus hermanas, a sus hijas. Tiene 2 hijas. Ya están mayores. Una de ellas nació en el 79. Ella andaba embarazada. Fue la compañera de Pepe Ruiz, que en paz descanse muchos años. El cronista deportivo. Pero sufrió también. A veces uno dice, por lo menos dejó de sufrir. Pues. Pero uno no, yo por lo menos no voy a olvidar a Mayra con el rostro, con su sonrisa permanente, hermano. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pero tratando de ofrecer elementos de análisis, no solamente ocuparnos de los resultados, que también es importante, sino también de tratar de dar una visión, puntos de vista. Un paréntesis, hombre, han hecho un escándalo a nivel de la mediática internacional, manejada por los sionistas y por los yanquis, por lo que pasó en Países Bajos, en Holanda. Había un juego entre un equipo holandés y un equipo de Israel. Entonces el equipo de Israel llevó a sus aficionados. Entonces estos tipos se encargaron de bajar, de andar destrozando las banderas palestinas, porque en Holanda, en Países Bajos, hay un movimiento muy potente de respaldo a Palestina. Entonces anduvieron destruyendo la bandera y después del partido entonces les pegaron su merecido los pro-palestinos de Holanda. Ahora, entonces el escándalo ahora es que es una actividad antijudía. ¿Cuál antijudía? Antisionista. Pero no fue porque son hebreos o porque son judíos, no, sino porque son sionistas, que es diferente. Es muy diferente. Nadie está contra el pueblo de Israel, estamos contra los sionistas, que es distinto. Ah, no, ahora resulta que es una actividad antijudía, que qué barbaridad, qué horrible. No, hombre, seamos serios. Y no se escandalizan con los asesinatos de todos los días en Palestina, que no estamos hablando en términos figurados, no, diario, 30, 40, 50, 90, 120, 140, diario.
la mayor parte niñas y niños y mujeres. Y ahora metidos en Siria, metidos en Líbano. Hoy destrozaron la carretera que une Damasco con Homs en Siria, por ejemplo. Eso nadie se fija en eso, hombre. En fin, fíjense, miren que hay cosas que hay que resaltar de lo que pasó en Estados Unidos. Yo creo que lo primero, yo le decía ayer a una amiga, la única cosa que me alegra de la victoria de Trump es que perdieron los demócratas. Ya. A ver, son dos maquinarias de corrupción, los dos partidos, maquinaria de auténtica corrupción y maquinaria de la guerra. Maquinarias del imperialismo funcionan, pero funcionan con mucha eficacia, matando gente, robando recursos, robando dinero, haciendo sanganada, los dos en nombre de la democracia. No se nos olvide eso, no, más allá de que son, digamos, dos caras de la misma moneda, es que son maquinarias para robar, para matar, para oprimir, para eso están hechos las dos agrupaciones. Y además los dos está probado que son delincuentes sus dirigentes. A ver, en el caso de Biden, el hijo no es un gran ladrón, Hunter Biden. Drogo, ladrón, entre otras cosas. Biden lo apañó, es cómplice. No solo lo apañó, facilitó los negocios oscuros de Hunter Biden en Ucrania, antes de la operación militar especial de Rusia, antes. Si fue descomunal lo que robó el tipo. Y Biden facilitó el negocio, llamaba por teléfono al primer ministro, cuando era vicepresidente. Es decir, es para citar un ejemplo, ¿no? Pero luego tenés a Trump, o sea, Estados Unidos se descaró. Elige a un hombre que está condenado. No es que está acusado, está condenado. Condenado por un jurado. Un delincuente. Convicto. Ese es el que han elegido. O sea, a la gente no le importa que sea un delincuente, que sea un machista, que haya usado a las mujeres para su satisfacción sexual montones de veces, incluso le pagó a una actriz pornográfica para que se callara la boca y allí falsificó marcas comerciales por lo cual está acusado todavía. Pues. O sea, es un delincuente y está electo presidente de Estados Unidos. Además, el señor presidente, con toda la parafernalia que eso implica, ¿no? Entonces, creo que esto es sumamente importante. Pues aquí se descaró. ¿Cuál impoluto? Que los presidentes de Estados Unidos son impolutos, son buenas personas. ¿Qué hacer? Estos dos, y si nos metemos más atrás es peor. A los Reagan, a los Bush, a los Obama, a Nixon. Es que es una lista enorme de delincuentes que han sido presidentes de Estados Unidos. Todos envueltos en celofán para que nos traguemos el cuento. Qué buena gente que era, no sé cuánto, no sé qué. Y creo que eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Es decir, el punto de vista de que no sé si el pueblo, pues, pero porque los que votaron son más o menos 140 millones, un poco más. Como la mitad del electorado estadounidense. O sea que con la cuarta parte del voto de los estadounidenses va a ser Trump presidente. Pues. Otro gran defecto de la democracia, entre comillas, del sistema electoral estadounidense, ¿no? El otro es que no gana el que tiene más votos. En esta oportunidad, Trump sí. Este es el segundo aspecto. No, ese es el tercero. El segundo es este. Miren, no es que ganó Trump, ganó el trumpismo. Se le da el nombre de Trump porque, bueno, él es el jefe de ese movimiento. Pero es un movimiento variopinto
policlasista, esto es muy importante. No se trata solo de lo rico. El movimiento de Trump está integrado por una diversidad de clases sociales, es multiétnico, es de distintas corrientes religiosas y hay de todo. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. No se trata de una figura nada más, no, hermano, no es así. Es toda una corriente política y es orgánica. O sea, y cada vez más vertebrada, más organizada, de extrema derecha, ¿verdad? Que niega derechos sociales, que niega la crisis climática, que además reclama para sí el destino manifiesto, porque ellos son los elegidos. Pero es todo un movimiento racista y respaldado por negros. Y es racista. Es racista y respaldado por latinos. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto. O sea, es un movimiento vertebrado, yo diría ya incluso orgánico, el que, digamos, está ahora instalado en el poder, en todos los instrumentos del poder. Este es el tercer aspecto. La victoria de Trump fue abrumadora. Abrumadora. Arrasó. Por primera vez, Trump logra la mayoría electoral. Perdón, la mayoría de votantes. Porque en las elecciones, las primeras elecciones, cuando él es electo presidente en el 2020, él no logró, perdón, en el 2016, él no logró en el 2016 la mayoría del voto popular. Le ganó la Clinton. Después en el 2020, cuando se enfrenta a Biden, tampoco ganó el voto popular. Ahora sí, más del 50% de los que votaron respaldaron a Trump. Más del 50%. Pero además, ganó el Senado, la mayoría del Senado. 53 senadores. Son 100. La mayoría es con 50. Ganó 53. Y además se ganó la Cámara de Representantes, aunque aún están contando votos como para un puñado, como 15 escaños. La verdad es que todas las tendencias que hay es que va a ganar 223 escaños de 435 que integran la Cámara de Representantes. La mayoría son 218. Lleva 2. Fíjate bien. 3. Gana la presidencia con el poder que tiene la presidencia en Estados Unidos. Gana el Senado con el poder que tiene el Senado, por ejemplo, el que aprueba el presupuesto, por ejemplo, el que te aprueba a los ministros, por ejemplo, el que te aprueba el servicio exterior, por ejemplo, el que te aprueba la política exterior. Gana la mayoría de la Cámara de Representantes. La tiene la mayoría en el Congreso. Gana, habían en disputa 11 gobernadores. 11, sí. Gobernaturas, pues. Los republicanos ganaron 8. 8 de 11. Entonces hoy tienen 27 de 50 gobernadores. Y los gobernadores tienen un gran poder en los estados. Pero además, desde su presidencia, la de 2020 a 2024, perdón, la de 2017 a 2021, desde su primera presidencia, Trump había logrado tener la mayoría en la Corte Suprema de Justicia. ¿Está? 6 trumpistas contra 3 que no son trumpistas. Lleva 3 poderes del Estado. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero es que falta. Porque resulta que esos 27 gobernadores son los que manejan el sistema electoral en cada uno de sus estados. ¿Me entiendes? Y la recomponen. Recomponen
la distribución de votos, no sé cuánto, no sé qué, hacen las demoras, ubican a unos electores por aquí, otros electores por allá para diseminarlos y bajar la fuerza en determinado territorio a favor de un partido o del partido contrario, pues. Sí. Entonces, tiene yo creo que uno de los presidentes, yo no sé si Reagan tenía, creo que sí, Reagan sí. Pero desde esa época no creo que haya habido un presidente que tenga tanto poder como el que ahora va a disponer Trump. Esto también es importante. Recuerden, pues, un delincuente electo presidente. Lo primero, es un movimiento, no es solamente un individuo, es un movimiento policlasista. Y tercero, tiene un poder casi omnímodo. Estos tres factores creo que hay que tomarlo en cuenta. Fíjense, ¿cómo logra Trump ganar semejante poder? Porque él logró conectar con las mayorías insatisfechas. Menos del 40% de los estadounidenses aprobaba a Biden, a los demócratas. Tenemos una gráfica donde están los temas clave de la gente. Y miren cómo empata Trump con la gente. Su principal preocupación, la economía. 39%. Y eso es de lo que más le preocupa a la gente. Su nivel de vida, el precio de la vivienda, la deuda privada, la falta de empleo bien remunerado. Es el principal problema de la gente, la economía. De eso hablaba Trump todos los días del mundo. Segundo preocupación, la inmigración. Porque le han sembrado la idea a la gente que inmigrante es equivalente a mayor cantidad de delincuentes o que inmigrante es equivalente a que le quitan empleo a ellos. Y es una mentira del tamaño de la catedral. Pero bueno, lo han creído. O inmigrante es sinónimo de más droga. Y otra mentira. El mayor cartel de droga del mundo es la DEA. Y hay gobernadores, hay políticos sumamente poderosos, de mucho, mucho poder. Grandes empresarios que lavan su dinero en multinacionales son los jefes del narcotráfico mundial. Y eso lo ignoran el pueblo de Estados Unidos y se cree el cuento de que son el Chapo Guzmán o el no sé quién. No, hombre, esos son empleaditos. El tema de... Perdón. El tema del aborto, por ejemplo. A la gente... El 11%. El cambio climático, 7%. Los problemas de salud que son tan importantes, a la gente, el 8% de la gente se preocupa por eso. Y lo más importante para nosotros, política exterior, es tan insignificante que ni siquiera hay porcentaje. No le importa a la gente la política exterior en Estados Unidos. O el racismo, fíjate, me llamó la atención eso. El racismo ni siquiera marca. Y el racismo está entronizado, está institucionalizado en Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, la habilidad de Trump es haber construido un discurso, ¿verdad?, anti todo, pero casándose con esos temas. Esa es su gran habilidad. ¿Qué va a hacer Trump? Eso ya veremos. Mira. Entonces, en ese movimiento decía, hay un argentino que escribió en página 12 al día siguiente de las elecciones. Se llama Daniel Kersfield. Dice el tipo. No solo ganó el Partido Republicano, también triunfó una amplia franja ideológica que va desde el centro hasta la extrema derecha y que incluye
a neoliberales, neoconservadores, populistas, nacionalistas, aislacionistas y antiglobalistas, a los que se suman distintas corrientes que no dudan en proclamar a viva voz el supremacismo blanco, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, presentes desde siempre en la compleja historia estadounidense. Entonces tiene esta frase que es bastante absoluta, pero no deja de probablemente tener razón, habrá que ver. Dice, el trumpismo no solo llegó para quedarse, sino que hoy se encuentra plenamente arraigado y por ende moldeará las formas de la política, de la cultura y de la democracia en las próximas décadas en Estados Unidos y probablemente en buena parte del mundo. Entonces fíjense, los que dicen que Estados Unidos es el ejemplo de la prosperidad. 27 millones de estadounidenses no tienen ningún tipo de seguro médico. ¿Qué significa eso? Que por un dolor de muela se le puede infectar la muela, se le cruza al resto se lo traga, se extiende esa infección y se murió por una muela. O una gastroenteritis. Sí. 27 millones. No tienen seguro, o sea, no tienen derecho a la salud, porque ahí todo es privado, hermano. Date cuenta. Hay hospitales públicos, sí lo hay, y hay clínicas de caridad, pues, médicos que hacen caridad y se van a los barrios más pobres y ahí dan un servicio gratis y llevan como muestras médicas para las medicinas. Pero eso es una gota frente a los graves problemas de salud de cualquiera, pues. Ya quisieran los estadounidenses tener un modelo de salud como el nuestro. El otro día me estaban contando que los nicas radicados en Estados Unidos difunden, ¿no? lo que el sistema de salud que tenemos aquí. Entonces empiezan a traerse a estadounidenses que nacieron allá y son criados allá, se los traen aquí para que aquí se operen, etcétera. Imagínate vos. 600,000 familias estadounidenses viven en las calles, en autos usados, en las aceras, debajo de los puentes sobre todo. La gente en la miseria, Y en cambio, solo en la ciudad de Nueva York, viven 1.200 multimillonarios. 5,5 millones de estadounidenses tienen en su poder una fortuna de 26 billones, no millones, billones de dólares. Y eso que le llaman clase media, eso es de mentira. Son gente que vive endeudada hasta el copete, debe la casa, debe el carro, debe los estudios, debe el hospital, debe los viajes que hacen de turismo, vacaciones. Trabajan montones y no salen. ¿Por qué los latinos? ¿Por qué tanto latino votó por el movimiento trumpista? Hay muchas razones, pero una de las principales, creo yo, es que los latinos legales son los que votan, ¿no? Que ya son ciudadanos, son de origen latino y ya son ciudadanos estadounidenses. Aunque tengan vínculo con su país natal, son ciudadanos estadounidenses, piensan como estadounidenses. Pero perciben a esos nuevos que llegan como la competencia. Entonces, no, hombre, que pare eso, mano, y ahí nos vamos a quedar sin trabajo. Que es un fenómeno que también ha ocurrido en la clase obrera. Entonces, esa es una de las razones. La otra razón es que están hartos de los demócratas, de Biden, de las mentiras. Los demócratas son mentirosos, por definición. Bueno, también los republicanos, pues, pero es que todo eso está podrido, hermano. Estas elecciones evidenciaron la podredumbre del sistema electoral estadounidense, que además es un reflejo de la sociedad estadounidense.
Ahí vas a ver la parafernalia ahora para cuando Trump comience a viajar. El presidente Trump por aquí, el presidente Trump por allí. Es un convicto, es un delincuente. Como lo hacían con Biden. Pero esto no fue un asunto de que la Harris no supo. No, hombre. No es así la cosa. Son movimientos. Detrás de Trump está el complejo militar. Esa es otra cosa que hay que desmentir. Espérame, antes de que me desarrolle ahí. Hay que desmentir eso. Que Trump es pacifista. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Es verdad, él no inició ninguna guerra internacional. Pero ¿quién mató a Soleimani? ¿No se acuerdan? Él sacó un Twitter que él le había dado la orden. El general iraní que ayudó tanto a estabilizar la situación en el Medio Oriente y miren lo que ha pasado. ¿Y quién organizó el golpe en Nicaragua? ¿Ah? ¿Quién organizó el golpe en Bolivia? Fue el pacifista. Seamos serios. No es baboso, no metió a los soldados porque sabe que donde se meten los yanquis con soldados pierden. Decime una guerra y hayan ganado solo Grenada. Imagínate vos una islita. Ese es el gran orgullo de ellos. No, hombre. Pero es mentira eso de que Trump es pacifista. Seamos serios, seamos serios. Fíjate que ahí en Texas, increíble cómo subió el voto latino a favor de Trump. Impresionante, entre de origen mexicano, de origen dominicano, de origen puertorriqueño. Ya Florida se sabe, pues ahí no está toda la gusanera cubana, la gusanera venezolana y la gusanera nicaragüense. Y tan, eso ya se sabe. Ahora, que Trump se vaya a embarcar ahora contra los países que ejercen soberanía, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. No hay que apostar a eso en términos inmediatos, pero ese lobby de la gusanera cubana ahí en Florida es potente. Ahí hay del rumor de que va a ser Marco Rubio el secretario de Estado. A ver. Pero no podemos esperar nada bueno de Trump. La verdad es que la vida nos ha demostrado que de quien debemos esperar es de nosotros mismos. Las cosas dependen de lo que hagamos nosotros, no dependen de lo que hagan los yanquis. Ni los yanquis ni nadie. Depende de lo que nosotros hagamos, de cómo lo hagamos. ¿Ya? Mientras sigamos por este rumbo que nos lleva Daniel, vamos a ir bien, hombre. Sorteando las dificultades, venciendo las agresiones como estábamos haciendo, forjando alianzas como las estamos haciendo. Pero depende de nosotros mismos. Claro, hay que estar pendiente de lo que pasa afuera. ¿Cómo no va a estar pendiente? Pero otra cosa es que digamos, ay, es que ahora, y entonces digamos, no. Como pasó esto allá, nosotros aquí, no. Depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos. Que nos mantengamos unidos, que defendamos la paz, que trabajemos duro, que nos organicemos, que vivamos bien nuestra vida y la defendamos. De eso es que depende. ¿No? Entonces dice de los votantes estadounidenses prefirieron un líder fuerte y asertivo, con defectos y todo, a una líder femenina atada al régimen gobernante e incapaz de distanciarse de sus fracasos. Esa es otra tontería, estar definiendo así. ¿Qué va a pasar con Ucrania y Trump? No anden creyendo en eso, que ya él vaya a resolver. Inventaron ya que había llamado por teléfono a Putin. Eso es mentira. Todo para ir creando el clima, ¿no? Ahora, fíjense bien, Trump gana ahí a pesar de la maquinaria de medios. Los medios respaldaban a Biden abierta o solapadamente, excepto la cadena Fox, obviamente, que siempre ha sido trumpista. Pero el resto de la maquinaria mediática respaldando a los demócratas. Tanto es así
que nos engañaran a todos. Yo uno de los engañados. Caí en esa trampa. Me creí el cuento que era estrecha la competencia y no hubo tales. ¿Cuál estrecha ni nada? Si comenzaron a decir de que probablemente el resultado final se iba a saber hasta el sábado. La misma noche. Ya estaba claro que Trump se la había llevado. La misma noche, en voto electoral y en voto popular, estaba clarísimo. Ya como a las 11 de la noche ya sabíamos, Trump ganó. Pero no, nos habíamos tragado, yo uno de ellos, tragado el cuento de que era estrecha la cosa. Porque esa fue la idea que sembraron. Un montón de encuestas inventadas, que la Harry llevaba al 52%. Y miren cómo quedó. Por aquí tenía yo eso, espérate, te lo voy a decir. Hasta ahorita, porque no ha terminado el conteo de los votos. Hay muchos estados que siguen contando votos. Lo que pasa es que ya está definido. Pero sí, para tener el total, falta. Trump logra hacer hasta ahorita, ¿verdad? Hasta digamos a las 4 de la mañana, que fue el último dato que capté. 74.834.220 votos. Eso equivale al 50.4%. Mayoría absoluta. Y la Harry, 71.239.698 votos, que equivale al 47.9%. Estamos claros. El resto, la diferencia, son un montón de candidatos independientes que hubo. Fíjate que aquí hay otra cosa importante, un término que también se ha ocupado bastante, la amnesia Trump, o sea que la gente se olvida de las chanchadas que ha hecho Trump. Y además, hay otro factor que lo que pasa es que hablar tanto, ¿verdad? Y quiero hablar de otros temas, voy a cerrar aquí. Hay otro factor. Y es que, o sea, además de que la gente se olvida rápidamente de lo que ha hecho un tipo, además de eso, además de la percepción que logra crear la maquinaria de redes sociales de Trump, ¿verdad? También está que victimizaron a Trump. Esa andanada de juicio, que es un delincuente, eso está claro, pero también son delincuentes todos esos demócratas. Como ese, el tipo un famoso senador, Menéndez, que lo tuvieron que sacar del escaño porque aceptaba sobornos de Egipto, por ejemplo. Pero es que así son todos los senadores y representantes. Entonces, además de eso, lo victimizaron. Entonces, al entablar los juicios, lo colocan en los medios. Después de lo del Capitolio, imagínate vos, ¿quién había hecho eso en Estados Unidos? El tipo organiza asaltar el Capitolio, la sede del Congreso, para impedir que Biden asumiera. ¿Quién había hecho eso en la historia de Estados Unidos? Y ahí está el tipo después que ganó las elecciones. Entonces lo victimizan con tantos juicios y por último hasta incluso lo quieren matar a otros más victimizados. Aquella famosa foto, ¿te acordás? Ensangrentada la oreja y el puño en alto. Que fue valiente, la verdad que fue valiente. No, a lo mejor fue autoatentado, a lo mejor, porque esos son capaces de todo. Pero bueno, pues, ¿qué va a pasar con Ucrania? No anden creyendo en eso que ya se acabará la guerra, ¿no? Primero, Rusia no se va a poner a negociar con Trump lo de Ucrania. Ahí es lo militar lo que va a primar. Hay que ver si Trump le sigue dando la arma a los nazis en Ucrania. Eso es lo que hay que ver. ¿Qué va a pasar con la OTAN? Porque dice Trump que no sirve para nada la OTAN. Ahí están, te voy a decir un término vulgar, tan cagados los europeos con Trump. La clase dominante en Europa. Pues, no saben si los van a dejar colgados de la brocha. Miren que estalló la crisis en Alemania el mismo día que se supo que Trump había ganado. Y Scholz va a tener que convocar elecciones ya y va a perder el poder. Los socialdemócratas van a perder el poder, segurísimo. Y la economía en Alemania está en recesión. Decía Alexander Dugin, un filósofo conservador ruso que en muchas cosas es muy derechista, pero oigan esta frase, dice el tipo. A Trump le interesa exactamente lo mismo. A ver, te lo voy a leer de nuevo.
Ahora la ideología que debe proponer Rusia, dice, debe ser diferente a la que proponía la Unión Soviética, conservadora, tradicionalista, soberanista, geopolíticamente continentalista. Pero a Trump le interesa exactamente lo mismo, dice. ¿Para qué Trump quiere un gallo francés bastardo o un marasmático alemán calvo que cada vez recuerda más a Biden? Marín en París, la AfD en Alemania, Schwab en la tumba, Soros en la cárcel, Macron en el hospital. O sea, va a la dura este. Pero es importante. Me estaba acordando, y aquí lo tengo y lo quiero comentar. Las 7:13, qué barbaridad. Ya no va a dar tiempo de un montón, ni modo. Pero es que esto es importante. O sea, recuerden quién manda en Estados Unidos y para qué son las guerras de Estados Unidos. Acuérdense de eso. Y eso no es que uno lo dice, no es que la izquierda, que los revolucionarios, que los comunistas lo decimos. No, hombre. Hay un tipo, y esto seguramente muchos de ustedes lo saben, que se llama Smedley Butler. Este hombre fue el jefe de los marinos que toman el Coyotepe en la guerra contra Celedón. Y él mismo confesó de que una de las consignas que le da el embajador cuando él viene a Nicaragua como jefe de los marinos en 1910 es que él tenía que respaldar a los que se estaban rebelando contra los liberales, los que habían para sacar a Madrid y buscar cómo poner a Adolfo Díaz después y a Miranda Chamorro. Bueno, que había que apoyarlo. Y que los apoyó con cuchillo en mano, con vara en mano. Él lo dice. Entonces este tipo es el militar más condecorado, no sé si sigue siendo, creo que sí, más condecorado en la historia de Estados Unidos. Smedley Butler. General. Debió ser el secretario de la Marina, pero no se lo dieron porque andaba denunciando el carácter de la guerra. Porque una vez que él adquiere, quién sabe por qué fue, pero bueno, adquirió conciencia el hombre, ¿me entendés? Le decían el cuáquero combatiente, cuáquero por esa doctrina religiosa que todavía existe, ¿eh? Todavía hay cuáqueros, y no creas que son tan pequeños, son influyentes además, ¿verdad? Que no creen en la jerarquía, no tienen jerarquía eclesiástica, ni tampoco con cultos externos ni nada de eso, ¿verdad? Es interesante el fenómeno de los cuáqueros, pero bueno. Entonces este tipo anduvo en Honduras al servicio de la bananera. En México fue uno de los que jefió la invasión de Estados Unidos en Veracruz para evitar que el petróleo fuera nacionalizado. Después, con unos años, fue nacionalizado por el general Cárdenas, ¿verdad? Anduvo en Haití. Ahí hubo bombardeos incluso en Haití y anduvo aquí en Nicaragua. ¿Verdad? Entonces quiero leerle lo que él dijo. Bueno, en el 1931, el tipo todavía es militar. Entonces hubo un discurso ahí en un evento supuestamente cerrado. Y el tipo la arremetió contra Mussolini, que era el Doge, el caudillo de Italia, con el fascismo. Hitler todavía no había surgido como el líder de Alemania, estaba Mussolini. Entonces el tipo la arremete contra Mussolini. Entonces lo reprenden, le arman un consejo de guerra por haber acusado a Mussolini. Fíjense bien, había avergonzado al gobierno de Estados Unidos por haber denunciado a Mussolini. Miren cómo es la cosa. O sea, en ese momento Mussolini era su hijo de perra. Después se alió con Hitler, hizo barbaridades en Italia, ya saben lo que pasó. ¿Verdad? Entonces, no se sabe cómo, pero lo que él contó ahí, lo que él criticó a Mussolini salió a la prensa, entonces le hicieron el consejo de guerra. Pero se armó tal escándalo en Estados Unidos, de la opinión pública, cuando los periódicos servían, que entonces tuvieron que recular los de la Marina.
Y al final fue una reprimenda. Y él mismo se escribió su propia reprimenda. Pero eso le costó no ser secretario de la Marina, del jefe del ejército. Porque le correspondía. Se murió el piche que estaba. Él era el de mayor rango y no se lo dieron. Entonces se retiró. Se retiró en octubre de 1931. 33 años estuvo. Entonces él escribió un folleto que se llama War is a Racket. O sea, la guerra es un chanchullo, un fraude, ¿no? Y escribió lo siguiente: en la Primera Guerra Mundial unos pocos se llevaron los beneficios del conflicto. Al menos 21.000 nuevos millonarios y multimillonarios se hicieron en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Oigan bien, ¿cuántos de estos millonarios de la guerra empuñaron un fusil? El público en general carga la factura. ¿Y cuál es esa factura? Las lápidas recién colocadas en las tumbas de los soldados, cuerpos destrozados, mentes destrozadas. Durante muchos años como soldado tuve la sospecha de que la guerra era un chanchullo. Hasta que no me retiré a la vida civil no me di cuenta del todo. Ahora veo que se ciernen los nubarrones de la guerra internacional como ocurre hoy. Debo afrontarlo y hablar claro que ya venía la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero lo que quiero leer es esto, que ya lo he leído en otra oportunidad, pero es actual. Un paréntesis, ¿sabes quién es el creador del concepto complejo militar industrial? Un presidente de Estados Unidos, que fue general del ejército de Estados Unidos, que fue el jefe de las fuerzas de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y que fue presidente de Estados Unidos. Dwight Eisenhower, sus 2 periodos. El predecesor de Kennedy, ese fue el creador o el articulador de ese concepto del complejo militar industrial, y lo revela en su discurso de despedida. Un par de días antes de que asumiera Kennedy, él hace su discurso de despedida por televisión y ahí habla del complejo militar industrial, que por cierto, en el discurso original él hablaba del complejo militar industrial congresional, porque sabía que también parte de ese complejo eran los representantes y senadores, los diputados del Congreso de Estados Unidos. Pero bueno, pues, entonces el tipo comparece en 1934 ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes para denunciar una conspiración contra el gobierno, porque a él lo habían reclutado para matar a Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt, el autor del Estado de Bienestar en Estados Unidos, y también el que dio la orden para matar a Sandino, ¿verdad? Una de cal y otra de arena, ¿verdad? Entonces taparon ese testimonio de Butler. Pero bueno, entonces, en 1935 vuelve a comparecer ante el Congreso y dice lo siguiente, y aquí es que con esto vamos a cerrar el tema, que ahí lo tenemos para que sigan la lectura, pues. He servido durante 30 años y 4 meses en la unidad más combativa de la Fuerza Armada Norteamericana, en la Infantería de Marina. Tengo el sentimiento de haber actuado durante todo ese tiempo como bandido altamente calificado al servicio de los grandes negocios, Wall Street y sus banqueros. En una palabra, he sido un pandillero al servicio del capitalismo. No lo digo yo, lo dice un general del ejército de Estados Unidos. En 1914 afirmé la seguridad de los intereses petroleros en México, Tampico en particular, donde estuvo Sandino. Contribuí a transformar a Cuba en un país donde la gente, el National City Bank, podía evadir tranquilamente los beneficios. Participé en la limpieza, entre comillas, de Nicaragua de 1909 a 1912 por cuenta de la firma bancaria internacional Brown Brothers Harriman. ¿Está oyendo? En 1916, por cuenta de los grandes azucareros norteamericanos, aporté a la República Dominicana la civilización, entre comillas. En 1923, enderecé, entre comillas, los asuntos de Honduras en interés de las compañías fruteras norteamericanas. La República Bananera, de ahí sale ese concepto. En 1927, la Standard Fruit Company, en China, afiancé los intereses del Standard Oil, que hoy es la ESO, Full,
fui premiado con honores, medallas y ascenso, pero cuando miro hacia atrás considero que podría haber dado alguna sugerencia a Al Capone, el famoso gángster de Chicago. Él como gángster operó en 3 distritos en una ciudad. Yo como marín operé en 3 continentes. El problema es que cuando el dólar americano gana apenas el 6%, aquí se ponen impacientes y van al extranjero a ganarse el 100%. La bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera. ¿Está claro? Lo dice un general de la Marina de Estados Unidos, que aquí en Nicaragua mató nicaragüenses, asesinó nicaragüenses. Y esto no es invento, eso está en la historia. Para que veas, pues. Una pausa, ya regresamos, son las 7:23. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Una cosita más de las elecciones gringas. ¿Sabes quién ganó por tercer periodo consecutivo su escaño en la Cámara de Representantes? La Palestina. Rashida Tlaib. A esa le han echado, mano, podredumbre y media los medios. Pero la han querido acabar. Incluso en el Congreso le metieron un voto de censura y lo perdieron. Y entonces, y miren qué importante. La presionaron, porque ella se declaró abiertamente a favor del pueblo palestino y contra la agresión sionista. No a favor de Hamás, que eso es diferente. A favor del pueblo palestino. Y por la autodeterminación y los 2 estados y demás. Y además, lo ha dicho claramente, denunciando el genocidio. Pero además la presionaron para que respaldara a Harris. Y se negó. Ganó con el 77% de los votos. Solo habían escrutado el 18% y ya ella fue declarada ganadora. No había ni la quinta parte de los votos habían contado y ya estaba clarísimo que ella había ganado. 77% de los votos, derrotando a James Hooper del Partido Republicano, que solo le dieron el 19% de los votos. Increíble, ¿verdad? O sea, es mantenerse coherente, consecuente, es lo que premia a la gente, hombre. No el andar del timbo al tambo. La semana pasada les hablé de Juana Elena Mendoza. Fíjate que olvidé mencionar algo muy importante, ¿verdad? Y es que el único hijo varón que ella tuvo era el mayor. Se tuvo que quedar a cargo de las hermanas porque se murió la abuela en los 80. Cuando muere la abuela, entonces él queda a cargo de la chavala. Su nombre era Ervin José Picado Mendoza. Hermin o Hermín. José Picado Mendoza. Hermín. Entonces él lo mandan a estudiar ingeniería forestal a Cuba. Se gradúa, regresa, lo mandan a sacar una especialidad suiza. Y cuando regresa en el 89, regresó en el 88, principios del 89, a la semana que volvió, lo mandan a Jalapa como ingeniero forestal con esa especialidad. O sea, un trabajador civil. Y el pobre chavalo cae en un campo minado y ahí se murió. Ahí murió despedazado. Mira qué desgracia. El hijo mayor de Juana Elena Mendoza. Quería recordar otro mártir de la revolución, Hermín José Picado Mendoza. Y una cosa que también olvidé mencionar es que de las cosas que me contaba Sergio Maradiaga, el compañero que trabaja con nosotros y que estuvo en Cantagallo, conoció a Juana Elena, uno de los combatientes de la insurrección de Estelí, entre otras cosas. Entonces él me contaba, y esto es importante, dice que él fue testigo. Sergio estaba chavalo, tendría que 14, 15 años. Pero que él, cuando andaba en la columna guerrillera, no más, tenía como 16 años, dice que
la guardia cuando llegaba a los ranchos de los campesinos. Primero, además de matar a los campesinos, ¿verdad? O a veces los secuestraban, entonces mataban a la gallina, a los chanchos, a las vacas, y después quemaban los ranchos. Entonces la gente que sabía que en eso andaba la guardia, los campesinos, pobrecito, agarraban sus cositas, las más valiosas, que documentos, que dinero, que lo que fuera, pues lo que consideraran más valioso, la metían en bolsas plásticas, de esas bolsas que le llaman quitaleras, que son como jardineras, azules, y las metían en los sembradíos, en la huerta, pues en la milpa. Ahí las escondían, las enterraban para evitar perderlas, porque cuando llegaba la guardia, y además quemaban los siembros, pues. Es que la guardia era maldita, man, y eso lo aprendieron de los yanquis. Los yanquis les enseñaron eso de la guardia. De verdad que solo el que conoció a la guardia, el que sufrió a la guardia, puede tener una idea más cercana de los criminales que eran, de los malditos. En fin. Entonces ahora quiero recuperar a un compañero. Era un héroe de la revolución. Un chaval, mano, de esos. Es que este es un vivo ejemplo de la valentía, del no rendirse del pueblo de Nicaragua. Su nombre es Álvaro Antonio Sandoval Baltodano, conocido como el Búho. Dionés. Viste que este chaval estuvo preso, estuvo torturado, fue herido en una de las insurrecciones 2 veces. Después anduvo en todas las actividades habidas y por haber hasta que cae en combate. Voy a contar su historia. Pero antes de eso, fíjate, que esta foto se me olvidó ponerla. Esta foto que le voy a poner ahorita era a propósito del 2 de noviembre. Esto es en Ayapal. Son 3 fotos. Entonces, ustedes ven aquí, en esta foto, a las mamás de héroes y mártires visitando las tumbas de sus compañeras y de sus familiares. Fíjense bien, miren quiénes son. Gente muy mayor que no olvida lo suyo. Y me llamó la atención, yo no tengo esos datos. Si algún compañero o compañera los tiene, no tengo los datos de eso que le llaman ahí en las anteriores lápidas. Está la bicoca. Sin nombre. Los caídos de la bicoca. No conozco ese episodio. ¿Verdad? Si alguien lo tiene, la bicoca en Ayapal. Si alguien tiene los datos, que por favor nos los suministre. Y las otras tumbas son de Marta, Pablo y Cándido Ramos Díaz. Fíjense, con el fusil ahí. Todos Ramos Díaz, hermanos. Probablemente asesinados. La gente no olvida a sus muertos. Bueno. Y el viernes pasado, el viernes, el 8 de noviembre, ahí en Quilambé, al pie de Quilambé, en el Valle de los Condés, ahí, inauguraron la electrificación. Ya van a ver por qué se los cuento. 180 familias, son 12 kilómetros de redes desde Los Caños hasta el Valle de los Condegas. 12 kilómetros. Pues ¿sabes lo que eso significa? El esfuerzo que significa, tanto en dinero como el esfuerzo de trabajo de la cuadrilla de Natrel, más el trabajo voluntario de las comunidades que van ayudando, la instalación de los postes, el tendido de los cables, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo lo que sea, y ahí van y lo construyeron. Esa zona no tenía energía eléctrica y van a oír por qué, se los estoy mencionando un poquito más tarde. Queda más o menos a 40 kilómetros del pueblo, del Cuá, más o menos.
¿verdad? Cerca de San Andrés de Bocay queda esta zona donde se instaló la energía. El viernes se inauguró el proyecto. Entonces Álvaro Antonio Sandoval Baltodano, el Búho, nació el 4 de mayo de 1960 y cayó en combate en la comunidad El Cedro, ahí donde pusieron la luz el viernes. El Cedro queda más o menos a 24 kilómetros al noreste al noreste del Cuá, a la orilla del río. Nacido en León, fundador de la Juventud Sandinista. Y con el momento que cae, él era miembro del comité zonal del Frente Sandinista en el Cuá. En el Cuá Bocay, porque en aquella época, en los años 80, aún eran un solo municipio. Se separan por decisión de la Asamblea Nacional en los años 90. Se forman los dos municipios. Uno de los que conoció, María Esperanza Acevedo, una de las que trabajaba con el Búho. Otro de los que lo conoció fue Jorge Capelán, que escribió una semblanza del Búho, una bonita semblanza, que vamos a irla leyendo. Entonces le decían el Búho por unos lentes que usaba, tenía una miopía muy pronunciada. Me acordé de Carlos Fonseca, ¿verdad? Hijo de una maestra, María Estela Baltodano, y de un taxista, Guillermo Sandoval. Y haciendo de tripas corazón, aquella maestra, aquel taxista logra mandar al chavalo al anexo del Colegio La Salle. ¿Ya? Supo lo que es la tiranía de Somoza en el 71, en la huelga de los maestros, porque Somoza corre a su mamá y nunca pudo volver a trabajar de maestra hasta que triunfó la revolución. Como tantos maestros despedidos, ¿no? En aquellos tiempos. La huelga de los maestros, que fue tan poderoso, un movimiento que paralizó todos los colegios del país. Los maestros siempre han sido un gremio muy combativo, ¿verdad? Y entonces él supo en carne propia lo que era la dictadura, ¿no? Y lo que esa mujer no se rindió. Su mamá, María Estela Baltodano, la corrieron, pero se mantuvo. ¿No? Entonces ya él comienza a participar en el 73, que se lanzó aquella famosa Navidad sin reos políticos. Y ahí ya había pasado los eventos de Nandaime, habían caído Ricardo y Oscar Turcio, pero teníamos un montón de presos. Ahí estaba Daniel, estaba José Benito, estaba un montón de presos. Y entonces se armó esta campaña y fue de mucho impacto en aquellos tiempos. Y también los presos se fueron a la huelga. Y un año después fueron liberados por la operación Juan José Quesada, por el comando de Juan José Quesada, la operación Diciembre Victorioso. Entonces, en el 75, poco después de esta operación, es que Álvaro se vincula al movimiento de estudiantes de secundaria. Ya estaba estudiando él en el anexo Calasanz, ¿verdad? Y el chaval lo va creciendo políticamente, lo ponen a atender otros colegios, como el técnico La Salle o el técnico vocacional, que los regentaban los calasancios. En el 77 va a la cabeza de las manifestaciones contra la dictadura. Y participa en la famosa, otra cosa que hemos hablado varias veces, las famosas huelgas estudiantiles de abril, mayo, junio de 1977. La campaña para que cesara el aislamiento de Tomás Borges y Marcio Jaén Serrano. Ahí anduvo. En el 78, ¿verdad? Recuerden que antes de la insurrección de septiembre había un movimiento increciendo. Los chavalos le habían perdido el miedo a la guardia y se le enfrentaban a la guardia en cualquier lado, con lo que fuera. Habían manifestaciones espontáneas todos los días en un montón de lugares. La chavala le había perdido el miedo a la guardia, aun cuando era desigual el enfrentamiento, pero le había perdido el miedo a la guardia.
Sobre todo a partir del ejemplo de Monimbó, de la insurrección de Monimbó. A partir de ahí es que el chavalal dice, ¿qué? Vámonos, aprendamos a hacer bombas de contacto y demás, pues. ¿Verdad? En una de esas manifestaciones, Álvaro lleva en su mano una bomba incendiaria. Él está replegándose y se le estalla en la mano. Lo metieron a cuidados intensivos en un hospital clandestino, ¿no? Todavía no se haya recuperado totalmente, pero él se mete. Porque viene la insurrección, mentira, ¿no? Que un chavalo que tan combativo iba a estarse quedando en un hospital de campaña. Se fue y se incorpora a la escuadra que lideraba Raúl Cabeza Lacayo, que muere en el accidente de tránsito poco antes del triunfo allá en León. ¿Verdad? Después de la insurrección de septiembre, se tienen que replegar hacia Managua. Después ya regresa, lo mandan a San Felipe, el barrio San Felipe. Ahí lo echa preso el maldito, era un maldito desgraciado. Los leoneses tienen que acordarse de él, el Chela Aguilera. Este tipo lo justiciamos, sí. Pero es que usted era sanguinario. Entonces lo encierran en la cárcel de la 21 y lo someten a las torturas, las más crueles torturas que te puedes imaginar. ¿Verdad? Y la idea de la guardia era sacar la información. Porque que el chaval lo sacó información. ¿Qué va a hacer, hermano? Aguantó. ¿Verdad? Y además también él tenía mucha preparación física, eso le ayudó también. Sale de la cárcel, se incorpora de nuevo y le toca trabajar en Sutiaba. Ahí lo detecta otro maldito guardia somocista que le apodaban Chicho, y en la persecución le mete un balazo en la mano, que le partió la mano. O sea, le cercenó la mitad de la mano izquierda. Un balazo de Garán, hermano. Milagro sobrevivió porque un balazo de Garán generalmente era mortal, no importara dónde te pegaba, porque era así, era el tamaño de la bala. ¿Verdad? Entonces no se terminó de recuperar a Álvaro y lo mandan a Chichigalpa, clandestino. Porque la idea del frente era llevárselo a Honduras para que buscara cómo curarse esa mano. Pero ¿qué va a hacer, hermano? Transcurre el tiempo, viene la insurrección final. Y entonces a él lo mandan al barrio Benjamín C. León, se conoce hoy, antes se conocía como San Carlos. Y allí están labores organizativas y en respaldo a los combatientes de la insurrección, porque él está herido hasta el triunfo de la revolución. Fundador de la Juventud Sandinista, uno de los organizadores del Ejército Popular de Alfabetización en León. Lo ubican después en Huigalpa, Chontales, como jefe de brigada y del Estado Mayor Departamental. Regresa a León como dirigente de la Juventud. Luego lo trasladan a la Comisión Nacional Estudiantil de Juventud Sandinista aquí en Managua. Lo mandan a estudiar a un curso, un intercambio más bien de experiencia con el Komsomol, la Juventud Comunista del Partido Comunista de la Unión Soviética en Moscú. Allá se fue Álvaro. Cuando regresa, ¿verdad?, se integra al batallón de voluntarios del 4014, batallón de infantería de reserva. Ahí lo nombran jefe de exploración. Una de las movilizaciones que anduvo fue allá a finales del 82, la Navidad Roja famosa, en el Caribe Norte. Que allí fue una coyuntura muy difícil, porque los yanquis querían armar una cabeza de playa en la zona de Huaspán, apoderarse de un territorio, proclamar un gobierno provisional y después meter tropa yanqui. Y se logró vencer, ahí anduvo Álvaro. Ya después, al regresar,
Lo ponen a estudiar, hay que terminar el bachillerato en la preparatoria, en la prepa de Managua. ¿Verdad? Pero ¿qué va a hacer, hermano? La guerra se incrementa y él, lo que hace el frente es ubicarlo, mandarlo a trabajar con el frente, a organizar a la comunidad en la zona del Coabocay. Entonces le corresponde atender el Cedro, Quilambé, Caño de la Cruz, Tazuá, Boti y Bocaicito, la zona donde inauguraron la energía eléctrica el viernes. Mejor homenaje a Álvaro imposible, ¿verdad? Entonces, la Contra ahí tenía una base social importante, pues había crecido. Entonces, la idea era que Álvaro ayudara a restar esa base y a organizar cooperativas, la reforma agraria y demás. Incluso eran tan difíciles las condiciones, cuenta Capelán, que tenía que hacer las cosas muchas veces de manera semiclandestina, ¿verdad? Porque las redes de la Contra eran importantes, de informantes, pues. Y esos informantes son los que le propician que una fuerza de tarea de la Contra le tiende una emboscada en el sector del Cedro el 2 de noviembre del 84 y ahí cae. ¿Qué andaba haciendo Álvaro en ese momento? Andaba dejando las juntas receptoras de voto porque venían las elecciones del 4 de noviembre y estaba toda la ofensiva de Estados Unidos para impedir esas elecciones. Y en esa parte de esa ofensiva es que matan a Álvaro, al búho. Está sepultado en el cementerio de Guadalupe, en León. Un chavalo valiente, hermano, ya ves. 2 veces herido, torturado, combatiente del BIR. Es que para mí es un ejemplo de lo que es la juventud nicaragüense. Pues, o sea, nunca se rindió. Nunca tampoco se anduvo arrugando por las dificultades, sino que para adelante. No nos olvidemos pues del búho, Álvaro Sandoval. Impresionante era. Vos revisás todas las cosas que han pasado en este país con los jóvenes. Yo todos los días leo algo diferente. De un chavalo, de una chavala, un grupo de chavalos. Y es impresionante el arrojo, el desprendimiento, la firmeza de los jóvenes a lo largo de toda nuestra historia. En particular, pues en la lucha contra la dictadura y después en la lucha contra los yanquis en los años 80. Son ejemplos que trascienden en el tiempo, que son perennes y que creo que nos comprometen. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.